Me llamo Claire Whitman. Tengo 35 años y hace 3 días enterré a mi esposo Ethan en el extranjero, completamente sola. Después de 30 horas de vuelo sin dormir, cargando sus pertenencias en 2 maletas pesadas, envié un mensaje sencillo al grupo familiar. Mi vuelo llega a las 5. ¿Alguien puede recogerme? Mi hermano Ryan respondió, estamos ocupados. Intenta con Uber. Mi madre intervino, quizá deberías haber planeado mejor. En ese momento, el agotamiento se transformó en algo más frío que el dolor, la certeza de que, incluso en mi peor momento, a mi familia no le importaba aparecer. Respondí con un simple no hay problema, mientras mis manos temblaban y mi pecho se sentía vacío. Pero por dentro ya estaba planeando el momento en que les haría arrepentirse de tratarme como una carga. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde donde nos estás viendo y suscríbete si alguna vez has sido abandonado por quienes deberían haber sido tu refugio. Lo que mi familia no sabía era que en cuestión de horas, mi historia explotaría en las noticias de la noche. Extraños ofrecerían la compasión que ellos se negaron a dar, y mi dolor privado se convertiría en un enfrentamiento público. Y cuando eso sucediera, no podrían esconderse detrás de excusas. No creerás lo que hice después para asegurarme de que esta fuera la última vez que me trataran como si no importara. El aeropuerto internacional de Portland estaba lleno con el caos habitual de las tardes cuando finalmente bajé del avión. Mi cuerpo se sentía como si lo hubieran cosido solo con dolor y agotamiento. 30 horas de viaje habían embotado mis sentidos, pero el aroma familiar del café y el penetrante olor a combustible todavía me atravesaban. Avancé despacio por la terminal, con mi carrito de equipaje cargado con las últimas piezas físicas de la vida de Ethan, su suéter favorito, el reloj que le di en nuestro aniversario, un diario de cuero gastado, álbumes de fotos, incluso las conchas que recogimos en viajes de fin de semana a Singapur. No dejaba de mirar mi teléfono, medio esperando un mensaje nuevo de mi familia. Tal vez reconsiderarían. Tal vez entenderían lo que significaba este momento. Pero en su lugar, estaba el último mensaje de Ryan, estamos ocupados. Intenta con Uber. Como un moretón que no desaparece. El comentario de seguimiento de mi madre solo lo profundizó, ¿por qué no planeaste mejor? Después de enterrar a mi esposo en un país extranjero sin un solo familiar a mi lado, ahora me arrastraba a casa sola. La zona de recogida de equipaje parecía purgatorio. Las maletas giraban sin fin en la cinta mientras familias a mi alrededor se abrazaban entre lágrimas y risas. Padres abrazaban a hijos que regresaban de la universidad. Parejas se besaban después de largos viajes de trabajo. Amigos sostenían carteles de bienvenida hechos a mano. Yo no tenía nada de eso, solo silencio, solo el peso de 3 maletas. Cada una recordándome al hombre que había perdido. Cuando saqué la maleta más grande del carrusel, la rueda de mi carrito se trabó, haciendo que se inclinara de lado. La maleta cayó, abriéndose de golpe sobre el piso pulido. La ropa de Ethan se derramó por todas partes, sus tenis para correr, el suéter azul que usó en nuestro primer viaje de aniversario, la corbata de seda que usaba en cenas especiales. Mis rodillas tocaron el suelo mientras intentaba recoger todo, con las manos temblando demasiado para doblar nada correctamente. Déjeme ayudarla, señora, dijo una voz suavemente. Levanté la vista y vi a una empleada del aeropuerto arrodillada a mi lado. Su gafete decía Gloria. Tenía ojos amables y manos que se movían con delicadeza, como si entendiera lo frágil que me sentía. ¿Está bien?, preguntó. Era una pregunta tan simple, pero algo dentro de mí se rompió. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había preguntado eso sin seguir con una sugerencia o una crítica? Mi esposo murió, susurré, con la garganta rasposa. Acabo de enterrarlo en Singapur. Su rostro se suavizó con compasión, sin decir más, me ayudó a reorganizar la maleta, colocando las cosas de Ethan cuidadosamente, como si fueran tesoros propios. Caminó conmigo hasta la zona de Ridesare, esperando hasta que llegó mi coche. Cuídese, dijo antes de retroceder hacia la terminal. Esas 4 palabras significaron más para mí que cualquier cosa que mi familia hubiera dicho en semanas. El viaje en Ridesare costó $78 gracias al tráfico de hora pico. El conductor, un hombre mayor y tranquilo llamado Paul, no insistió en conversar. Cuando me preguntó cómo había sido el viaje, mis respuestas fueron vagas,
temerosa de que decir la verdad en voz alta rompiera la frágil coraza en la que me sostenía. Parecía notarlo y simplemente puso música suave, señalando algunos cambios en la ciudad mientras manejábamos. Cuando finalmente llegamos a mi casa, se veía exactamente como la había dejado 6 meses atrás, y al mismo tiempo, completamente diferente. Isen nunca volvería a entrar por ese camino, nunca más se quejaría de las semillas del arce cayendo en el jardín. Paul me ayudó a subir las maletas al porche. ¿Está segura de que está bien, señorita?, preguntó. Asentí automáticamente, aunque la verdad se leía en mi rostro. Adentro, el aire estaba frío y viciado. Le había pedido a mi madre que se asegurara de que el termostato estuviera listo antes de que llegara, pero estaba claro que no lo había hecho. El correo desbordaba la canasta junto a la puerta, otra tarea que Ryan había prometido cumplir. En el refrigerador no había nada más que condimentos vencidos y un envase mohoso de algo irreconocible. Me habían dicho que surtirían lo básico para que no tuviera que hacer compras de inmediato. Otra promesa rota. Demasiado agotada para cocinar, me arrastré escaleras arriba, evitando nuestra cama, porque la idea de recostarme allí sin Isen era como presionar mi cara contra una herida abierta. En su lugar, me acurruqué en el sillón junto a la ventana, aún con el abrigo puesto, rodeada de fotos de tiempos más felices. Cuando desperté horas después, la casa estaba silenciosa de una manera que nunca había estado. No había Isen tarareando desafinado en la ducha, ni pasos en el pasillo, solo el ocasional crujido de la madera asentándose. Su closet estaba tal como lo había dejado, zapatos alineados, una camisa de franela colgada en el gancho junto a la puerta. La llevé a mi rostro, desesperada por un rastro de su olor, pero había desaparecido, reemplazado por el aroma estéril del algodón limpio. A la mañana siguiente, la pesadilla empeoró. Me desperté con el sonido del agua corriendo. En la cocina, una grieta en el techo dejaba caer agua helada por las paredes, formando charcos en el suelo. El termostato había quedado tan bajo que las tuberías se congelaron y reventaron durante la helada. Si alguien hubiera revisado la casa, esto se podría haber evitado, pero nadie lo hizo. Esperando entre 3 centímetros de agua, cerré la válvula principal con los dedos entumecidos. Los pisos de madera del comedor ya se deformaban. El drywall colgaba ominosamente. Llamé a un plomero de emergencia, pero estaban ocupados por días. La tormenta había afectado toda la ciudad. Llamé a Ryan. Contestó en el cuarto timbre, con voz distraída. Oye, no puedo hablar mucho. Lisa y yo nos estamos preparando para cenar con los Wilson. ¿Qué pasa? La casa está inundada, dije sin emoción. El plomero no puede venir hasta el martes. No hay calefacción. Qué mal, dijo. Intenta llamar a otros. Tal vez revisa la lista de Angie. No puedo quedarme aquí, Ryan. Hace frío y el agua está en las instalaciones eléctricas. ¿Puedo quedarme contigo hasta que esto se arregle? Silencio. Mala coincidencia, hoy. Tenemos a los Wilson, clientes que he estado persiguiendo por meses. Además, nuestra habitación de invitados está llena de manualidades de Lisa. ¿Probaste con mamá y papá? Mis padres no fueron mejor. Mi madre mencionó preparativos para su club de bridge y mi padre, dolor de espalda. Tal vez deberías buscar un hotel, sugirió. Cuando colgué, no había comido en más de 24 horas. La casa se enfriaba por minutos, y sentí algo dentro de mí cambiar. No solo ira, sino una determinación férrea. Esto no sería otro momento en que tragara su negligencia y buscar excusas para ellos. Este era el momento de trazar una línea. Y les gustara o no, estaban a punto de ver qué pasaba cuando dejara de fingir que no merecía algo mejor. A última hora de la tarde, la tormenta llegó con fuerza. La nieve borraba las luces de la calle y el viento aullaba por los aleros como buscando cómo entrar. Adentro, la temperatura bajaba tan rápido que podía ver mi aliento. Cada paso enviaba un chapuzón de agua helada hasta mis espinillas. Mis zapatos estaban empapados, los calcetines pegados, fríos y pesados. Rebusqué en los gabinetes buscando algo comestible y encontré una caja de galletas a medio acabar, ya duras y pasadas. Me quedé ahí apoyada en la barra,
masticando de manera automática mientras veía cómo el agua caía del techo formando un charco que crecía. Era como si la casa llorara conmigo, solo que más fuerte. La luz parpadeó una vez, dos, y luego se estabilizó. Sabía, en el fondo, que no podía confiar en que durara. Seguía escuchando la voz de mi madre diciéndome que planeara mejor. Como si el dolor pudiera programarse entre pronósticos del clima y obligaciones sociales. En un último intento por arreglar algo, cualquier cosa, decidí revisar el panel eléctrico en el sótano. Tal vez podría encender la calefacción en al menos una parte de la casa. Las escaleras estaban resbalosas por la humedad, la barandilla de madera húmeda bajo mi agarre. Cuando llegué al fondo, me encontré con los tobillos sumergidos en agua helada. El aire olía a humedad y un toque metálico, como a óxido y peligro. Usé la linterna del teléfono para guiarme hasta la pared donde colgaba la caja de breakers. Mis dedos estaban entumecidos, pero alcanzaron la puerta del panel. En el momento en que mi palma la tocó, una descarga eléctrica violenta recorrió mi brazo. Me empujó hacia atrás, golpeando mi cabeza contra algo duro. Un dolor cegador me robó el aliento y luego, nada. Cuando recobré la conciencia, estaba extendida sobre el concreto mojado. Me zumbaban los oídos. Mi brazo derecho estaba dolorido y algo cálido corría por un lado de mi rostro. Levanté la mano y mis dedos estaban pegajosos y rojos, sangre. Mi cabeza latía al ritmo de mi corazón. Me obligué a ponerme de rodillas, con la habitación girando a mi alrededor. Subir las escaleras fue como escalar una montaña. Cuando finalmente llegué a la sala, me desplomé en el sofá, demasiado débil para moverme más. El frío calaba hasta los huesos, y mis manos y pies estaban entumidos. Fue entonces cuando empezó el pitido, agudo, incesante, el detector de monóxido de carbono. Giré la cabeza hacia el sonido, mi mente lenta para conectar las piezas. Algo estaba mal con la calefacción, el agua, la tormenta, quizá ambos. El gas tóxico llenaba la casa mientras yo yacía demasiado débil para pedir ayuda. Mi teléfono estaba en la mesa de centro, a solo unos centímetros de mi mano, pero mi brazo se sentía como si pesara 50 kilos. Los bordes de mi visión se oscurecieron. Mi cuerpo se estaba apagando, y una extraña calma se instaló sobre mí. Si así terminaba todo, al menos estaría con Isen otra vez. Al menos el dolor se detendría. Lo último que recuerdo fue el sonido de alguien golpeando la puerta principal y una voz gritando mi nombre. Cuando desperté de nuevo, luces brillantes me rodeaban. El olor estéril me dijo que estaba en un hospital. Mi cabeza se sentía envuelta en algodón y mi brazo dolía desde el hombro hasta la muñeca. Una enfermera ajustaba algo en un soporte de suero a mi lado. Al notar que abría los ojos, me dio una sonrisa tranquilizadora. Ahora estás a salvo, dijo. Estás en Portland General. Llegaste con hipotermia, una conmoción, intoxicación por monóxido de carbono y quemaduras eléctricas. Hizo una pausa, estudiando mi rostro. Tu vecina, la señora Foster, te encontró, continuó. Dijo que vio agua saliendo por debajo de la puerta principal. Los recuerdos volvieron en fragmentos, cayendo al sótano, el frío, la alarma, la voz en la puerta. Diane Foster. Solo la conocía de vista, saludándonos cuando sacábamos la basura el mismo día. Nunca imaginé que sería ella quien salvaría mi vida. La enfermera siguió, los servicios de emergencia llegaron justo a tiempo. Otra hora más y dejó la frase colgando. Mientras yacía allí tratando de procesarlo todo, un hombre con una cámara colgada al hombro apareció en la puerta. Michael Chen, del canal 9 Noticias. Se presentó. Estamos cubriendo emergencias relacionadas con la tormenta y la tuya es algo que la comunidad necesita saber. Fruncí el ceño. ¿Qué? Dije. Él vaciló y luego explicó. Tu vecina nos contó lo que pasó, la inundación, el monóxido de carbono. El hecho de que acababas de regresar de enterrar a tu esposo en el extranjero y que le pediste a tu familia que te recogiera del aeropuerto. Un calor subió por mi cuello, mezcla de vergüenza e ira. ¿Ella les contó eso? También mostró los mensajes de texto, pregunté. Sí, dijo Michael con suavidad. Pero difuminamos tu número de teléfono.
La diferencia entre tu pedido y sus respuestas es poderosa. La gente necesita ver cómo se ve la soledad, incluso dentro de una familia. Debería haber estado furiosa con Diane por compartir algo tan personal, pero en cambio sentí una extraña sensación de alivio. Por primera vez, la verdad no estaba encerrada dentro de mí, pudriéndose. Por primera vez, alguien más la decía en voz alta. Para la noche, mi historia apareció en las noticias. Mujer local regresa del funeral de su esposo en el extranjero a casi una tragedia en su hogar. Mostraron imágenes de mi cocina inundada, bomberos sacándome en camilla y un screenshot difuminado de los mensajes de Ryan y mi madre. Las redes sociales lo difundieron rápido. El hashtag #NoWorries comenzó a ser tendencia local, usado por personas que compartían sus propias historias de decepción familiar. Esa noche, llegaron ofertas de ayuda. Una empresa de plomería se ofreció a reparar las tuberías gratis. Un servicio de restauración prometió encargarse del daño por agua. Una cadena de hoteles ofreció 2 semanas de hospedaje gratuito mientras se hacían las reparaciones. Extraños estaban haciendo más por mí en horas que mi familia en años. Y entonces, porque el karma tiene un timing impecable, mi familia vio las noticias. Ryan fue el primero en llegar al hospital, pálido y con los labios apretados. Están haciendo que parezca que te abandonamos, dijo, como si las imágenes fueran algún tipo de fake. Mi madre entró detrás de él, ya a la defensiva. Esto es una mala interpretación. No sabíamos que la casa estaba en ese estado. Si lo hubiéramos entendido. La interrumpí con la mirada. Entendieron lo suficiente para decir intenta con Uber. Mi padre estaba apoyado en la puerta, en silencio. No me miraba a los ojos. En ese momento, vi cómo se apresuraban a proteger su imagen en lugar de reconocer la verdad y entendí algo que había evitado por años. No iban a cambiar. Ni por la muerte de Isen, ni por mi casi muerte, ni por nada. Pero yo podía cambiar. Y empezaría decidiendo exactamente a quién dejaría volver a mi vida desde ese momento. A la mañana siguiente, la habitación del hospital se sentía saturada, no solo por la presencia de mi familia, sino por el peso de todo lo que no se había dicho. Habían tomado turnos vigilándome durante la noche, aunque más por mostrarse ante el personal que por mí. Ryan estaba en la silla junto a la ventana, revisando su teléfono. Cada tanto levantaba la vista y preguntaba: ¿necesitas algo? Y volvía a lo que solo podía asumir era su campaña de control de daños en redes sociales. Mi madre rondaba mi cama, acomodando y reacomodando los pocos objetos sobre la mesa. Su parloteo llenaba la habitación de ruido sin significado. Todo esto se ha exagerado demasiado, decía por tercera vez en una hora. Lo aclararemos en poco tiempo. La gente entenderá que fue un malentendido. Mi padre estaba recargado en la pared, mirando el estacionamiento del hospital. No me había dicho más de un puñado de palabras desde que llegó. Esa era su especialidad, estar físicamente presente pero emocionalmente ausente. Cuando el Dr. Reynolds entró, la actitud de mi madre cambió al instante. Su voz se suavizó, su mano descansó con delicadeza sobre mi brazo, y su tono se convirtió en la perfecta imagen de preocupación. Estamos tan agradecidos de que esté bien. Por supuesto, la llevaremos a casa con nosotros cuando la den de alta. La familia se mantiene unida en momentos difíciles. El Dr. Reynolds revisó mi expediente y me miró directamente. Clare ha pasado por un trauma físico y emocional significativo. Su recuperación requerirá descanso, buena alimentación, un ambiente cálido y mínimo estrés. ¿Qué sistema de apoyo tiene, Clare? Antes de que pudiera responder, Ryan intervino. Nos tiene a nosotros. Somos su familia. Solo hubo un pequeño malentendido sobre la hora de llegada. Los medios lo distorsionaron. El Dr. Reynolds no apartó la vista de mí. ¿Habrá alguien disponible para quedarse con usted continuamente las próximas 48 horas? La conmoción requiere monitoreo. No debería quedarse sola. Por supuesto, dijo mi madre con naturalidad. Ya preparamos la habitación de huéspedes. Puedo reorganizar mi agenda para estar en casa. En ese momento, entró la enfermera Jessica, trayendo mis medicamentos y un desayuno.
Llevaba de turno desde temprano y había sido testigo del constante espectáculo de mi familia cada vez que entraba personal. Al revisar mis signos vitales, habló en un tono tan neutro que podría confundirse con conversación casual. «Clare, ¿está cómoda con este plan? Porque hay otras opciones si las necesita». La habitación quedó en silencio. Mi madre se tensó, sus ojos se clavaron en Jessica. «Alternativas», dijo. «Ella viene a casa con su familia, donde pertenece». Jessica ni la miró. Sus ojos permanecieron fijos en mí. «La elección es tuya». Esas palabras hicieron que algo dentro de mí cambiara. La elección es tuya. Durante años, mis decisiones habían estado enterradas bajo obligaciones, culpa y la desesperada esperanza de que, si solo me esforzaba más, mi familia se preocuparía como yo necesitaba. Pero ahora, acostada en esta cama, me di cuenta de la verdad, ellos no eran capaces de eso. Y fingir lo contrario casi me cuesta la vida. Respiré lento. Me gustaría escuchar las alternativas, dije. El silencio era ensordecedor. Ryan se quedó congelado a mitad de un mensaje de texto. La boca de mi madre se abrió y cerró sin emitir sonido. Y mi padre finalmente se apartó de la ventana, con un ceño profundo marcado en la frente. «No puedes estar hablando en serio», dijo mi madre al fin, «después de todo lo que hemos hecho». «¿Qué exactamente han hecho?». Mi voz era calmada, pero tenía peso. «Cuando Isen estaba muriendo, ustedes estaban demasiado ocupados para venir. Cuando lo enterré sola, dijeron que los vuelos eran muy caros. Cuando pedí un viaje tras 30 horas de viaje, Ryan me dijo que probara Uber. Cuando llamé por la tubería reventada, ustedes tenían club de bridge y cenas de negocios. Así que díganme, ¿qué han hecho que les dé derecho a controlar mi recuperación ahora que todos están mirando?» El rostro de Ryan se sonrojó. «Eso es completamente injusto. No sabíamos lo grave que era». «No preguntaron», interrumpí. «Ninguno de ustedes preguntó cómo estaba realmente. No necesitaban verme en las noticias para saber que estaba de luto y sola. Simplemente no querían lidiar con eso». El tono de mi madre se volvió agudo. «Las familias no pueden dejarlo todo por cada crisis. Tus expectativas son irreales. Necesitar un transporte del aeropuerto después de enterrar a mi esposo es irrelevante», pregunté en voz baja. Esperando que alguien hubiera revisado la calefacción de mi casa durante la tormenta de invierno no fuera a pedir demasiado. Ryan levantó las manos. «Somos personas ocupadas, Clare. No podemos recordar cada pequeño detalle». Dejé que esas palabras flotaran en el aire, como si dijeran, «¿Y si tu hermana se muere de frío en su propia casa?». Finalmente habló mi padre, con voz baja. «Estás molesta. El dolor hace que la gente diga cosas que no siente. Estoy pensando más claramente que en años», dije. «He pasado mi vida aceptando migajas de atención y convenciéndome de que era suficiente. No los odio, pero no voy a fingir más. No pueden darme lo que necesito ahora, y ya no voy a pedirlo». En ese momento llegó la trabajadora social del hospital, la señorita Patel, con una carpeta en las manos. «Claire, la comunidad se ha volcado por ti. Hemos organizado una estancia de 2 semanas en el Hotel Riverview mientras reparan tu casa, entregas de comida, transporte a tus citas y conexión con un grupo de apoyo por duelo. Varios vecinos se ofrecieron a visitarte regularmente». El contraste entre esta ayuda de extraños y la atención condicionada y preocupada por la imagen de mi familia era cegador. Ryan tartamudeó: «Estás eligiendo a personas al azar en lugar de tu propia sangre». «Elijo la bondad sobre la obligación», dije, mirándolo a los ojos. «Elijo ayuda que no venga con condiciones». La mandíbula de mi madre se tensó. «Cuando recobres la razón, estaremos esperando. Pero no esperes que dejemos todo otra vez solo porque decidas que nos necesitas». «Ese es el punto», respondí suavemente. «Nunca pude esperar eso, y ahora ya no lo haré». Se fueron. Mi padre permaneció un momento más, lo suficiente para que pensara que diría algo significativo. En cambio, solo asintió de manera seca y siguió a los demás. Jessica se acercó, acomodando mis almohadas. «Eso requirió coraje», dijo. «No se siente como coraje», admití. «Se siente como rendirse». «No te estás rindiendo», dijo suavemente.
Te estás dando permiso para sanar sin cargar también con su equipaje. Y por primera vez desde la muerte de Isen, le creí. 2 días después, salí del hospital y entré en una vida que ya no sentía como mía. La señorita Patel se había encargado de cada detalle. Y cuando la van del hospital llegó frente al Hotel Riverview, lo primero que noté fue lo cálido que se sentía el lobby. No solo en temperatura, sino en la manera en que la recepcionista me sonrió al verme y dijo: «Bienvenida, señora Bittman. La estábamos esperando». La suite que me asignaron tenía vista al río Willamette. Ventanas de piso a techo enmarcaban el paisaje invernal. El agua gris moviéndose con constancia bajo un cielo nublado. Era tranquilo, pacífico, tan distinto de la casa fría y vacía a la que había regresado días antes. Adentro, había una cama king size cubierta con mantas suaves, una pequeña cocina abastecida con víveres frescos y una nota escrita a mano por el personal: «Es un honor tenerte aquí. Descansa bien». Esa primera noche me hundí en la cama, rodeada de calor y del bajo zumbido del sistema de calefacción. No había techos goteando, ni olor a moho, ni riesgo de monóxido de carbono. Por primera vez desde la muerte de Isen, dormí sin despertar en pánico. Durante los días siguientes, los extraños se convirtieron en mis salvavidas. El servicio de entrega de alimentos dejaba contenedores de sopa caliente, pan fresco e incluso pequeños postres, claramente hechos con cuidado. El grupo de apoyo para duelo me recibió como si siempre hubiera sido parte de ellos. La primera reunión fue en una sala acogedora del centro comunitario, con sillones desgastados y tazas de té que no combinaban. La gente compartía historias desordenadas, dolorosas y sinceras, historias que no intentaban hacer que el duelo pareciera elegante. Cuando fue mi turno, les hablé de Isen, del café que derramó sobre mi libro de economía en la universidad, de cómo siempre se burlaba de mis tomates, y de cómo me tomó de la mano la noche antes de irse a Singapur, prometiendo que el tiempo separado solo haría nuestro futuro más brillante. Esa noche no hablé de mi familia, esa herida todavía estaba demasiado fresca. Los días empezaron a adquirir un ritmo suave. Por las mañanas, me sentaba junto a la ventana con mi café, viendo pasar el río. Por las tardes, caminaba al parque cercano, envuelta en la bufanda que Isen me había dado, respirando el aire frío hasta que me dolían los pulmones, pero de una manera buena. Por las noches, me reunía con el grupo de apoyo o cenaba tranquilamente en mi suite. Mientras tanto, la historia de mi regreso a casa seguía difundiéndose. Ya no era solo local. Un programa matutino nacional lo tomó para un segmento de interés humano. Se enfocaron en la generosidad de la comunidad y en la idea de que a veces los extraños intervienen donde la familia no lo hace. No nombraron a mis parientes, pero la implicación era clara y mi familia lo sabía. Ryan envió un mensaje breve: «Los medios nos están matando. Esto tiene que parar». No respondí. Mi madre me mandó un largo correo sobre cómo los malentendidos podían resolverse si simplemente la dejaba ayudarme ahora. Mi padre, fiel a sí mismo, no dijo nada. La empresa de restauración me enviaba fotos actualizando los avances en mi casa. El daño por agua había sido extenso, pero estaban progresando. Reemplazaron secciones del piso, retiraron el drywall arruinado e incluso mejoraron el sistema de plomería para que nunca volviera a congelarse. Un día, el gerente del proyecto, un hombre de hombros anchos llamado Luis, llamó para decir: «También vamos a instalar un termostato inteligente. Podrás controlarlo desde tu teléfono, incluso si estás al otro lado del mundo». Era el tipo de bondad simple y práctica que había dejado de esperar de alguien. Una tarde, Diane Foster, la vecina que me había encontrado, tocó la puerta del hotel. Traía una cazuela y llevaba el mismo abrigo azul acolchado que había visto el día que me sacaron de mi casa. «Pensé que podrías querer una comida casera», dijo, entrando cuando la invité. «Y quería explicar lo de las noticias. Sé que compartí mucho, quizá demasiado». Serví té para ambas y me contó que cuando llamó al 911 y vio en qué estado estaba, supo que no era solo mala suerte, sino negligencia. La gente necesitaba saberlo. Dijo simplemente: «Probablemente has ayudado a más personas de las que crees al dejar que lo vean». Lo pensé. Tal vez tenía razón. Tal vez decir la verdad no se trataba de avergonzar a mi familia,
sino de negarme a mantener silencio cuando el silencio solo ayuda a los equivocados. Para el fin de semana, las ofertas de la comunidad se habían vuelto casi abrumadoras. Un florista local envió flores frescas para mi habitación del hotel. Una instructora de yoga ofreció sesiones gratuitas para ayudar en mi recuperación. La biblioteca pública donó un montón de libros que creyeron que disfrutaría. Era como si la ciudad misma hubiera decidido compensar todo lo que mi familia no había hecho. Pero por cada acto de bondad, había una sombra. Mi madre empezó a dejar mensajes de voz llenos de culpa, recordándome que somos todo lo que tenemos y no puedes simplemente reemplazar a la familia. Los mensajes de Ryan alternaban entre defensivos y suplicantes, a menudo en el mismo párrafo. Mi padre permaneció en silencio, aunque una vez recibí un correo con un enlace a un artículo sobre cómo preparar las casas para el invierno. Sin contexto, sin saludo, solo el enlace. El punto de quiebre llegó cuando la señorita Patel pasó por el hotel a revisarme. Nos sentamos en la pequeña mesa del comedor, con vapor elevándose del té que había traído. Te ves más ligera, dijo, como si el peso ya no estuviera todo sobre tus hombros. Es extraño, admití. Las personas que han estado conmigo estas últimas 2 semanas son gente que apenas conocía o que no conocía en absoluto. Y los que pensé que podía contar, dejé la frase a medias, sacudiendo la cabeza. Eso es lo que pasa con los sistemas de apoyo, dijo ella. A veces los que esperas que estén ahí, no pueden o no quieren. Es entonces cuando descubres quién está realmente de tu lado. Me di cuenta de que tenía razón. Y aunque a mi familia le desagradaba toda la atención que esta situación había generado, me había obligado a enfrentar la verdad que había estado evitando por años. 2 semanas después de mi alta, el hotel ya se sentía casi como casa. Pero sabía que era temporal. Mi casa estaría lista pronto. Las reparaciones, me dijo Luis, iban adelantadas respecto al calendario. Va a quedar mejor que antes, dijo con una sonrisa. Y aún así, mientras miraba el río esa noche, sentí algo inesperado, cierta resistencia. La idea de regresar a esa casa, la misma a la que volví después del funeral de Isen, fría y vacía, pesaba más de lo que quería admitir. No lo sabía aún, pero la decisión que tomaría sobre a dónde ir después sería el primer acto de verdadera revancha que alguna vez llevaría a cabo. Cuando Luis llamó para decirme que la casa estaba lista, medio esperaba sentir emoción. En cambio, solo me quedé mirando el teléfono en mi mano por un largo momento antes de contestar. Todo listo, dijo alegremente. Pisos nuevos, pintura fresca, plomería reforzada, termostato inteligente instalado. Incluso preparamos el espacio del sótano para el invierno. Ya estás lista para entrar. Gracias, respondí, con la voz cálida pero cautelosa. Pasaré mañana. Esa noche, en el Riverview Hotel, me acosté escuchando el zumbido constante de la calefacción, pensando en volver a atravesar esa puerta. La última vez que estuve allí, me había desplomado en el sofá mientras la hipotermia se instalaba. El aire lleno del silbido del agua que caía por un techo roto. Todavía podía ver las tablas del piso hinchadas, oler el moho que ya empezaba a invadir. Regresar no se sentía como reclamar un hogar, sino como subir al escenario donde se había representado el peor acto de mi vida. Pero la tarde siguiente, estaba parada en la banqueta, maleta en mano, mirando la fachada recién pintada. La casa se veía diferente, mejor. El arce había sido podado, las canaletas limpiadas, el camino delantero salado contra el hielo que quedaba. Alguien incluso había despejado un sendero hasta el buzón. Luis me saludó desde su camioneta al otro lado de la calle, levantando el pulgar antes de irse. Dentro, el olor a pintura fresca reemplazaba la sensación de rancio. Los pisos de madera brillaban suaves y cálidos bajo mis botas. La cocina, antes un desastre por el agua, ahora relucía con gabinetes nuevos y encimeras pulidas. Las paredes del comedor estaban rectas y firmes otra vez. No borraba los recuerdos, pero me daba una hoja en blanco. Desempaqué lentamente durante los días siguientes, eligiendo qué poner de vuelta y qué dejar guardado. Las cosas de Isen, sus libros, su taza de café, el diario que traje de Singapur, todo dispuesto de manera que lo honrara sin dejarme atrapada en el pasado. La camisa de franela se quedó en el closet, pero ahora colgaba junto a mi abrigo, no en el santuario solitario que se había vuelto.
La primera noche cociné una comida sencilla y comí sola en la mesa. El sonido del tenedor contra el plato era el único ruido en la casa. No era soledad, sentí exactamente eso, espacio, espacio para pensar, espacio para decidir. Pronto corrió la noticia de que había vuelto a casa. Vecinos llegaron con pequeños regalos de bienvenida, flores, pan casero, una foto enmarcada de la cuadra tomada en verano, cuando todo florecía. Diane llegó con otra cazuela y se quedó a tomar té. Hablamos del jardín que planeaba replantar en primavera. Pero no eran solo los vecinos los que sabían que había regresado. Mi madre llamó 2 días después. Entonces, ¿ya estás instalada otra vez?, comenzó. Su tono casual, pero con un filo evidente. Tu padre y yo pensamos que podríamos pasar este fin de semana. ¿Por qué?, pregunté, más directo de lo que quería. Bueno, dijo, es importante que el vecindario vea que estamos unidos. La gente ha estado hablando desde esa noticia, y nos gustaría aclarar el aire. Ahí estaba. Como siempre. Las apariencias. Estoy bien, dije. No hace falta que vengan. Claire dijo con ese tono lento y condescendiente. No puedes simplemente dejarnos afuera. Somos tu familia. Se dejaron afuera ustedes mismos desde el momento en que decidieron que un club de bridge era más importante que mi seguridad, respondí, con voz firme. Y no voy a abrir esa puerta solo porque te moleste el chisme. El silencio en la línea se alargó lo suficiente para que me imaginara sus labios formando esa delgada línea de desaprobación. Si así lo quieres, dijo al fin. No esperes que sigamos haciendo el esfuerzo. Casi me reí. Anotado. El enfoque de Ryan fue distinto. Esa misma noche me escribió un mensaje. Sé que estás enojada, pero esto se ha salido de control. Los clientes están haciendo preguntas. Esto está afectando mi negocio. Miré la pantalla, sintiendo esa mezcla de incredulidad y una especie de diversión sombría que se había vuelto familiar en las últimas semanas. Mi experiencia cercana a la muerte había sido un problema de relaciones públicas para él, nada más. No respondí. En cambio, dirigí mi energía hacia algo más, algo de lo que Isen y yo habíamos hablado mucho antes de Singapur. Siempre habíamos querido apoyar a estudiantes que soñaban con estudiar en el extranjero, pero no podían costearlo. Ahora, con el seguro de vida finalmente procesado, contacté a la oficina de la fundación de nuestra alma mater. La beca conmemorativa James Whitman tomó forma durante el mes siguiente. Cubriría no solo matrícula y transporte, sino también fondos de emergencia para familiares que necesitaran acompañar a un estudiante en el extranjero en caso de crisis. Nadie debería pasar por lo que yo pasé, lidiar sola con hospitales extranjeros, tomando decisiones imposibles sin nadie a mi lado. El día que se anunció oficialmente la beca, invité únicamente a quienes realmente habían estado ahí para mí, vecinos, gente del grupo de duelo, el equipo de restauración, sí, Diane. Nos reunimos en mi sala, el mismo espacio que había estado frío y silencioso cuando regresé por primera vez, ahora cálido con risas y conversaciones. Hablé brevemente de Isen, de su creencia en el poder de conocer el mundo más allá de tu propio patio trasero. Y hablé de comunidad, no la definida por apellidos o historia compartida, sino la que se define por estar presentes. Mi familia no fue invitada. La idea de que vieran una casa llena de gente que había ocupado el lugar que ellos habían abandonado era satisfactoria, en silencio y de manera privada. No era venganza con gritos dramáticos. Era mostrarles, sin palabras, que su ausencia no me había dejado vacía. Había hecho espacio para algo mejor. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté junto a la chimenea con una taza de té y miré alrededor. Las paredes ya no tenían el eco del abandono. Contaban con voces, calidez y prueba de que la familia puede elegirse. Y aunque mi madre se aferrara a su club de bridge o Ryan a sus clientes, no había nada que pudieran hacer para reescribir la verdad. Yo había sobrevivido sin ellos. Lo que no sabían era que esto era solo el comienzo de vivir a mi manera. Y eso, por sí mismo, era la forma más dulce de revancha que podía pedir. Casi 2 meses después de haber vuelto a la casa, mi familia intentó una última vez arrastrarme de vuelta a su órbita. Para entonces, el anuncio de la beca había salido en el periódico local.
Había una pequeña foto mía frente a mi casa, sonriendo con la primera beneficiaria, Lie, una estudiante universitaria de ojos brillantes. El artículo se centraba en la memoria de Isen, el apoyo de la comunidad y las reparaciones realizadas a la casa después de la tormenta. Debí haberlo previsto. En cuanto mi familia se dio cuenta de que mi nombre se mencionaba de manera positiva otra vez, querrían compartir el escenario. Empezó con una llamada de mi padre, lo suficientemente inusual como para que casi no contestara. Saltó cualquier preámbulo. Tu madre y yo hemos estado hablando. La asociación vecinal organizará su gala de primavera el próximo mes. Pensamos que sería una oportunidad perfecta para que hable sobre la beca. Y agregó después de una pausa, sería bueno que la comunidad nos vea como familia otra vez. Ahí estaba. No era una solicitud, era un movimiento de relaciones públicas. Agradezco la intención, dije, manteniendo un tono neutral. Pero daré una charla en la universidad el próximo mes. Ese es el público para el que es la beca. Él dudó. Clare, ya dejaste claro tu punto. La gente vio las noticias. Escucharon tu versión. No es hora de avanzar. Sentí que mi mandíbula se tensaba. Avanzar no significa fingir que el pasado no pasó. Suspiró como siempre lo hacía cuando se daba cuenta de que yo no iba a cooperar. Solo piénsalo. Le haría bien a tu madre. No me molesté en decirle cuánto me importaba eso ya. 2 días después, Ryan llamó. Su tono era inusualmente amable. Oye, Sis, escuché que papá habló contigo sobre la gala. Me parece una gran idea. Sería bueno mostrar que todo está bien ahora. Dejé pasar un momento antes de responder. No todo está bien. Él rió nerviosamente. Vamos, han pasado meses. La gente sigue adelante. No podemos seguir arrastrando esto. Tengo clientes que... Ahí fue cuando interrumpí. Esto no se trata de la familia. Se trataba de tu negocio. No lo negó, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber. Ese sábado llegó por correo una invitación formal a la gala. Mi nombre aparecía como invitada especial para dar un discurso. Nadie me había preguntado. Mis padres simplemente habían decidido e informado a los organizadores del evento. Llamé a la presidenta de la asociación, una mujer llamada Carol, a quien solo había conocido una vez cuando compré la casa. No voy a dar un discurso en su gala, le dije. Pareció sorprendida. Oh, me dijeron que habías aceptado. No lo hice, respondí. Y no lo haré. No voy a usar la memoria de mi esposo como una foto para quienes ni siquiera pudieron llevarme a casa desde el aeropuerto. Carol guardó silencio un momento. Entendido. No pidió detalles, pero sospeché que ya había escuchado algunos rumores de la historia. Pensé que eso sería todo, pero mi madre tenía otros planes. La noche de la gala estaba en casa leyendo cuando mi teléfono se iluminó con un aluvión de mensajes de vecinos. Tienes que ver esto. Hicieron una presentación con diapositivas. Tu familia está usando fotos de tu beca. Llamé de inmediato a Diane. Estaba en la gala con una amiga y salió para contestar. Claire, esto no te va a gustar. Acaban de hacer una presentación sobre la resiliencia familiar y dedicaron todo un segmento a la beca. Tu papá les dijo a todos que fue un esfuerzo familiar conjunto. El estómago se me revolvió. ¿Conjunto?, pregunté. Mostraron fotos del artículo del periódico, dijo Diane, con la voz tensa de rabia. Recortaron a todos los demás para que pareciera que solo estabas tú con ellos. Por un momento, solo me quedé sentada, la furia hirviendo baja pero constante. No era solo que mintieran, era que reescribían la narrativa para borrar a todos los que realmente me habían ayudado. Para cuando Diane terminó de explicarme, ya había tomado una decisión. Quédate ahí, le dije. Voy para allá. Conduje hasta el centro comunitario donde se llevaba a cabo la gala, llegando justo cuando la gente se reunía afuera durante el intermedio del evento. Mi madre me vio primero. Su sonrisa vaciló al notar la expresión de mi rostro. Clare, dijo, acercándose como si nada estuviera mal. No pensamos que vendrías. No fui invitada, respondí.
Pero escuché que les has estado diciendo a todos que la beca fue un esfuerzo familiar. Levantó un poco el mentón. Refleja bien a todos cuando mostramos un frente unido. No dije, con voz firme suficiente para voltear unas cuantas cabezas cercanas. Refleja bien a ustedes, y es una mentira. Ryan apareció a su lado, su expresión pasó rápidamente de sorpresa a irritación. Este no es el momento ni el lugar. De hecho dije, es el momento perfecto. Ya que tienen tantas ganas de hablar en mi nombre, asegurémonos de que todos escuchen la verdad. Avancé más allá de ellos hacia el salón principal, donde la gente aún estaba cerca del escenario. Carol, la presidenta, estaba hablando con otro miembro de la junta. Me acerqué directamente a ella. Carol, dije lo suficientemente alto para que otros escucharan. Solo quiero aclarar algo para el registro. La beca conmemorativa James Whitman no es, y nunca ha sido, un proyecto familiar. Mis padres y mi hermano no estuvieron involucrados en crearla, financiarla u organizarla. Cada dólar provino de mí y del seguro de vida de Isen. Cada paso logístico fue manejado por mí y la universidad. Un murmullo recorrió la sala. La voz de mi madre se cortó detrás de mí, aguda por la vergüenza. Clare, eso ya basta. No, dije, volteando a enfrentar al público. Basta de fingir que quienes no pudieron estar cuando enterré a mi esposo o cuando mi casa fue destruida pueden pararse aquí y llevarse el crédito de lo que vino después. Basta de dejar que borren a los vecinos, a los voluntarios y a los miembros de la comunidad que realmente me mantuvieron viva. Literalmente, el silencio que siguió fue pesado, interrumpido solo por el tintinear de una copa de vino en algún lugar atrás. Miré directamente a mi madre, luego a Ryan, y después a mi padre. Tuvieron su oportunidad de ser parte de mi vida cuando importaba. Ustedes eligieron no hacerlo. Y ahora yo también elijo. Sin esperar respuesta, me fui. Diane me alcanzó en el estacionamiento. Eso dijo, sonriendo como si acabara de presenciar una jugada maestra. Fue mejor que cualquier plan que pudieras haber hecho. No se trató de planear, dije. Se trató de finalmente contar la historia en el lugar correcto. A la mañana siguiente, mi teléfono se llenó de mensajes de gente que había estado en la gala. Algunos ofrecían apoyo, otros, claramente amigos de mis padres, quedaron en silencio, impactados. Pero una cosa estaba clara, la versión de los hechos que mi familia había estado tratando de vender estaba oficialmente muerta. Y por primera vez, no sentí que estuviera a la defensiva. Yo estaba poniendo las reglas. Después del enfrentamiento en la gala, algo cambió. No en mi familia. Ellos se retiraron al silencio, ese tipo que es mitad vergüenza y mitad resentimiento contenido. Pero en mí, ya no sentía que cargara el peso de su negligencia sobre mis hombros. La historia había sido contada en el lugar donde ellos querían controlarla. Y, por una vez, la verdad no me costó más de lo que estaba dispuesta a pagar. En los días siguientes, el silencio era diferente. No era la ausencia hueca que había llenado mi casa después de la muerte de Isen. Era una calma, un espacio que había creado intencionalmente. Podía sentirlo cada mañana cuando despertaba y preparaba café sin preguntarme si mi teléfono vibraría con algún nuevo mensaje lleno de culpa de mi madre. El primer ciclo de solicitudes para la beca estaba en marcha, y pasaba las tardes revisando ensayos de estudiantes cuyos sueños eran más grandes que sus cuentas bancarias. Escribían sobre estudiar biología marina en Nueva Zelanda, historia del arte en Florencia, ingeniería en Tokio. Cada solicitud me recordaba que algo bueno había crecido a partir de algo insoportable. Una mañana, estaba en el centro comunitario para la reunión del grupo de duelo cuando Eleanor, nuestra facilitadora, dijo algo que se me quedó grabado. El duelo cambia la arquitectura de tu vida. No reconstruyes la misma casa, construyes algo diferente con los materiales que te quedan. Ahí entendí que mi casa no era solo mi hogar físico. Era la red de personas y rutinas que había construido en los últimos meses. Diane, que todavía tocaba a mi puerta todos los domingos con sopa. Louise, que pasaba a revisar la calefacción antes de la siguiente helada. Jessica, la enfermera del hospital, que ahora venía al grupo de duelo en sus días libres y siempre se sentaba a mi lado. Eran mis nuevas vigas y soportes, mi familia elegida. Empecé a hacer cambios en la casa, de manera literal.
El salón principal, antes un espacio formal que mi madre insistía en mantener presentable para invitados, se convirtió en un rincón de lectura acogedor con un sillón de segunda mano y una pared de libreros. La habitación de huéspedes, congelada en el tiempo como la oficina de Isen, se transformó en un espacio para amigos que vinieran de visita, con una colcha hecha por Diane. Llené la cocina con olores de canela, ajo y albahaca, aprendiendo recetas que Isen y yo habíamos hablado de probar. Cada pequeño cambio era una declaración: vivo aquí ahora. No en la sombra del duelo, no en el eco del abandono, sino en el presente. Luego, a finales de la primavera, recibí un sobre por correo con la letra de mi padre. Dentro había una nota corta. Claire, escuché sobre la gala. Supongo que me lo merezco, por lo que valga. Lo siento. No sé si puedo ser el tipo de padre que necesitas, pero me gustaría intentarlo si me lo permites. No era mucho, pero era más de lo que esperaba. Me senté con eso varios días antes de responder. Le dije que nos viéramos a tomar un café, solo los dos, en un pequeño café cerca del río. Cuando nos encontramos, se veía más viejo de lo que recordaba, como si el peso de los últimos meses se hubiera asentado en su rostro. Hablamos primero de temas seguros, jardinería, la beca, el clima, antes de adentrarnos en terrenos más frágiles. No me di cuenta, dijo, de cuánto había estado confiando en tu madre para manejar las cosas. Debería haber estado allí para ti, para Isen. No lo dejé salir sin responder, pero tampoco cerré la puerta de golpe. Si vamos a intentar esto, tiene que ser real. Sin fingir para los demás. Sin aparecer solo cuando les convenía. Él asintió. De acuerdo. No era una reconciliación. Era una apertura, y podía vivir con eso. Al comenzar el verano, organicé una pequeña reunión en el patio trasero para los beneficiarios de la beca y sus familias. Luces colgaban del arce, y el aire olía a verduras a la parrilla y barras de limón. Había risas, tintineo de copas y el murmullo de conversaciones, ese tipo de ruido que llena cada rincón y hace que un lugar se sienta vivo. En un momento, me alejé un poco y miré a mi alrededor. A nadie aquí le importaban los chismes de la gala. A nadie aquí le medían por qué también mantenía el apellido familiar limpio. Me conocían por lo que había hecho, por las decisiones que tomé cuando todo se desmoronó. Diane se acercó con un plato y una rebanada de pastel. Pareces alguien que acaba de darse cuenta de algo importante, dijo. Lo era. Admití que esto era lo que realmente significaba avanzar. La semana siguiente marcó el primer aniversario de la muerte de Isen. Reservé un vuelo a Singapur para visitar su tumba. El viaje se sintió diferente esta vez. No hubo empacado frenético, ni sensación de temor. Al aterrizar, la humedad me envolvió como una manta cálida, y la ciudad se sintió casi acogedora. En el cementerio, coloqué flores frescas junto a su lápida y me senté a la sombra, contándole sobre la beca, las personas que habían intervenido cuando mi familia no lo hizo y los cambios que había hecho en la casa. Le dije que finalmente había trazado una línea con ellos. Y casi pude escuchar su voz diciendo. Ya era hora. Al volar de regreso a Portland, pensé en lo lejos que había llegado desde el día en que llegué a una bienvenida vacía, arrastrando las cosas de Isen sola por el aeropuerto. Esa mujer había estado agarrándose con las uñas, esperando que alguien más demostrara que importaba. Esta mujer ya no necesitaba eso. Cuando mi avión tocó tierra, no esperaba que nadie me esperara, y efectivamente nadie lo hizo. Pero crucé la terminal sonriendo de todas formas, porque sabía exactamente hacia dónde iba. Y había personas allí que notarían si no aparecía. La venganza que había querido al principio no era del tipo que se publica en internet o que se entrega en un enfrentamiento explosivo. Era vivir bien, rodeada de personas que se presentaban sin que se les pidiera. Mientras aquellos que me fallaron tenían que mirar desde la banca. Y al abrir la puerta de mi casa esa noche, con la luz del porche brillando cálida contra la oscuridad, me di cuenta de que no solo había sobrevivido al año. Había construido algo completamente nuevo, algo que ellos no podían tocar. Cuando miro hacia todo lo que ha pasado, me doy cuenta de que la venganza que quería al principio, la humillación pública de mi familia, no era la verdadera victoria.
La verdadera venganza fue construir una vida tan plena, tan apoyada y tan indiscutiblemente mía que ya no podían reescribir la historia ni controlar mi lugar en ella. Aprendí que la familia no siempre se trata de sangre. Se trata de las personas que aparecen cuando importa. Los que llaman a tu puerta con sopa, los que palan tu entrada en medio de una tormenta, los que se sientan en tu sala y ríen contigo en noches que antes eran insoportablemente silenciosas. Se trata de construir algo con los materiales que te quedan después de que ha pasado lo peor. Si alguna vez has sido abandonado cuando más necesitabas a alguien, por favor, sabe que no estás solo. Tu valor no se determina por si otros lo reconocen o no a veces. Lo mejor que puedes hacer es cerrar la puerta a las personas que solo toman y abrirla de par en par a quienes dan sin condiciones. Si esta historia te resonó, dale like, suscríbete para más contenido y compártela con alguien que necesite escucharla. Y en los comentarios, cuéntame, ¿alguna vez has descubierto una familia elegida cuando la que te tocó de nacimiento no pudo estar para ti? Tu historia podría ayudar a alguien más a dar su primer paso hacia la sanación.